Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Que sí, que ya le toca el turno a mi sección favorita del mes, ya lo sabes, mis últimas lecturas. Una sección en la que analizo en forma de reseñas, en este caso 8 obras que no te puedes perder. 8 obras de lo más variado. Ya sabes, algo de Marvel, cositas de indie americano, un par de mangas, territorio nacional, por supuesto, un europeo y, como viene siendo habitual, un fanzine. Hay de todo para que no te puedas quejar. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Un mes más por aquí, fiel a mi propósito de traer un poquito de todo. Un variadito de propuestas, mercados y géneros. Para que tengas donde elegir. Este mes además con obras de muchísima calidad. Con 2 mangas entre mis favoritos del mundo mundial que terminan ya, que cierran. Con una obra nacional que va a estar entre lo mejor del año, sin duda. Con una cosita europea fina, pero fina. Y como siempre, algo de Marvel, algo de indie americano y la guinda del pastel, un fanzine. Así que sin más dilación vamos al meollo del asunto y a lo importante que ya lo estaréis esperando y son las reseñas. Vamos al lío. Y empezamos, como suele ser habitual últimamente, con algo de Marvel, en este caso este segundo tomo de La Bruja Escarlata, este Busca Hechizos. Tomo que recopila los números 6 a 10 de la serie regular, justo antes de Contest of Chaos. Segunda tanda de estas historias de Steve Orlando en las que además veremos el regreso de un personaje muy querido para mí, pero bastante olvidado. Publicado originalmente en Estados Unidos por Marvel Comics, es aquí Panini quien lo ha traído en este formato rústica de 120 páginas que sale por 15,50 €. Segunda tanda de historias más o menos autoconclusivas, pero en las que ya podemos ver cómo se vislumbra una trama principal que se va desarrollando poco a poco. Quizás el componente más cotidiano, ese toquecito hipster, se ha ido perdiendo poco a poco en este tomo. Todo por darle más importancia a la parte más mágica y más superheroica. Me gusta en todo caso el planteamiento de esta serie. Me gustan los personajes. Y me gusta sobre todo cómo está planteada la protagonista, la Bruja Escarlata, Wanda. Un personaje empático, racional, estable, muy lejos de planteamientos anteriores en los que se jugaba con su histeria o su salud mental. Da gusto leer a una Bruja Escarlata así, centrada, justa y amiga de sus amigos. Cabe destacar la aparición de un personaje como Joseph, un clon de Magneto que conocimos allá por el inicio de los 2000 en la colección de Patrulla X dibujada por Joe Madureira. Entonces nos encontrábamos con un Magneto rejuvenecido y bondadoso, y en esta ocasión llega buscando encontrarse a sí mismo a través de la Bruja Escarlata. Una relación complicada, ya que estamos hablando del clon de su padre adoptivo, pero en este sentido tanto el guionista como la protagonista actúan con una naturalidad y una empatía que son una maravilla. Por supuesto, mantenemos el equilibrio entre las escenas más intimistas, esto no se ha perdido, y la acción. El tema mágico-místico está perfectamente llevado y el guionista se saca de la manga un par de giros bastante interesantes que han conseguido sorprendernos. Tras el final de esta rústica, de estos números que contiene esta rústica, llegamos al evento Contest of Chaos, Contienda del Caos. Un evento que gira alrededor de la Bruja Escarlata, de Agatha Harkness, Ravenholm y de una serie de peleas entre superhéroes. Un evento articulado a base de una serie de anuales que tiene recopilados ya en un tomo. Yo tengo los números americanos de los anuales de la Bruja Escarlata, Patrulla X y Fantastic Four, los 4 fantásticos, y creo que con eso de momento va a ser más que suficiente. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de booty, que nos ayudas a llegar a más gente. Seguimos en el mercado americano y tenemos por aquí, cortesía de Grafito Editorial, supervillanos. Y es que los amigos de Grafito últimamente no dan puntadas sin hilo. Su compromiso con el cómic nacional es algo incuestionable, pero amigo, cuando apuntan hacia afuera no fallan nunca. En este caso tenemos una obra superheroica, pero con el punto de vista de los supervillanos. Un enfoque bastante original y un resultado más que notable. Publicado originalmente por Dark Horse Comics, es aquí Grafito Editorial quien lo ha traído en este formato rústica de 120 páginas que sale por 17 pavetes. Un formato ya de base perfectamente escogido para una obra como esta. Una obra plagada de trasuntos tratados con muchísimo cariño por el género superheroico. Una ciudad que recuerda a Astro City en el mejor de los sentidos. Y una historia con muchísimo potencial de creación de mundo, de world building y tremendamente entretenida. A veces no es necesario ponerse vanguardista para redefinir el género superheroico. Simplemente sirve recurrir a ciertos tropos clásicos y cambiar el punto de vista. Este es el planteamiento de este Supervillanos. Una obra con un marcado carácter renovador. El monigote, un villano de los más temibles con ciertas semejanzas al Joker, ha asesinado al sidekick de Insomnio, trasunto de Batman. Chico, no
noche. Punto de partida para que varios personajes secundarios y secundones, perdedores natos y de la clase más baja dentro del universo metahumano se pongan de acuerdo para intentar frenar al terrible villano antes de que Insomnio se vuelva totalmente loco y acabe con ellos. Obra con un tremendo sabor clásico, pero que al mismo tiempo tiene una trama totalmente refrescante. Personajes bien construidos, dándole el foco a ciertos villanos de segunda, que se definen a sí mismos no como seres malévolos, sino como parias en busca de protagonismo. Perdedores que necesitan la aprobación del público, de sus propios adversarios los superhéroes. Una serie de clichés y estereotipos a los que se les da una vuelta de tuerca, se les otorga una buena dosis de humanidad, para lo bueno y lo malo, y se les pone en mitad del tablero de ajedrez entre los poderes fácticos del mundo metahumano. Una visión arrojada tanto de los villanos entre comillas y los héroes también entre comillas, que es de lo más refrescante. Y es que además es imposible no empatizar con los protagonistas y apreciar los aspectos más oscuros de los supuestos héroes. Y es que además de todo este estudio renovador y refrescante del género, es que es una obra tremendamente entretenida. Buenas dosis de acción, buena construcción de escenarios y personajes, un mundo a caballo entre Astro City y Black Hammer, pero que funciona perfectamente con su identidad propia. Y es que a veces no es necesario ponerse hipster para renovar el género. A veces es tan sencillo como buscar un cambio de punto de vista. Y tengo también por aquí estos esperadísimos primeros 6 números de la nueva serie de Transformers de Daniel Warren Johnson. Una licencia que supone toda una apuesta por el estudio de Skybound dentro de Image Comics y que ha traído aquí a España monstruos. Como veis, yo tengo las grapas americanas originales que están contenidas dentro del tomo que ha publicado Monstruos. ¿Y quién mejor para darle vida a estos Transformers que un auténtico amante de la IP de Hasbro como es Daniel Warren Johnson? Un arco argumental con acción a raudales y con un arte tremendo de uno de los dibujantes más populares ahora mismo de todo el mundo del cómic. Publicado originalmente en Estados Unidos por Image Comics bajo el sello Skybound, es aquí Monstruos que lo ha traído en un formato rústica de 160 páginas que sale por 17 pavos con 50. La verdad es que la fórmula de Transformers de Daniel Warren Johnson es una combinación ganadora de todas. Un autor que se ha confesado fan acérrimo de la franquicia y que por su estilo personal y su capacidad para la acción lo hacen perfecto para dibujar esta serie. Tomando algunas cosas de la famosa IP de Hasbro y aportando también cositas suyas, bueno, Warren Johnson no nos ha decepcionado. Un primer arco argumental muy centrado en los propios juguetes y con ciertas reminiscencias de la serie de animación clásica y los cómics de Marvel. Personajes icónicos como Optimus Prime, Cliffhanger, Shockwave o Ratchet protagonizan una historia de inicio en la que varios Autobots y varios Decepticons llegan a la Tierra mientras su guerra de facciones prosigue. Ambientada dentro del universo Energon, en el que también vamos a ver series como Void Rivals, Duke, Cobra Commander o G.I. Joe, Warren Johnson no nos da un minuto de respiro. Acción a raudales con una maestría narrativa que solo el autor sabe plasmar sobre el papel, y una plasticidad en los personajes y sus movimientos que llama mucho la atención, pero encaja perfectamente dentro de la historia que se quiere contar. Espectacularidad en estado puro, buenos buenísimos y malos malísimos, con el contraste de los grises representados por el ser humano. Un ser humano que en este caso no molesta, sino que aporta bastante a la trama. Heavy metal a toda leche, hostias como panes, y como suele ser habitual en los guiones de Warren Johnson, drama, mucho drama. Una serie indie entretenida como pocas, una serie que se lee como el que bebe agua, que entra por los ojos, con un toque épico que hará que se nos quemen las pestañas si nos acercamos demasiado a las viñetas. A pesar de la libertad creativa que parece que ha tenido el autor a la hora de enfrentarse a este proyecto, no deja de ser una adaptación de una franquicia de juguetes. No es por tanto su obra más personal. El autor de Tua Powerbomb Extremity o Murder Falcon sigue ahondando en los temas que le interesan, pero en este caso centrándose mucho más en la acción. En todo caso, no falla. Es una historia trepidante en la que queda perfectamente reflejada el alma de esta franquicia. Una serie que gustará tanto a los fans del autor como a los fans de la IP de Hasbro. Nos movemos totalmente de escenario a Japón con estos dos numeritos, 13 y 14 de este manga, Insomniacs After School de Makoto Ojiro. Tomos que cierran esta serie que nos viene acompañando desde 2021. Una pena que termine, la verdad. Una serie que nos ha puesto tristes y contentos, como su final. Tristes porque nos abandonan unos personajes que ya habíamos hecho propios. Y contentos porque siempre es una buena noticia que una serie de manga termine para hacer hueco y poder empezar con otra. Publicado originalmente en Japón por Shogakukan, es aquí nuestra querida Milky Way que lo ha traído en este formato B6 de unas 196 páginas que salen por 9 pavos. Hace ya muchos años que vimos una reseña de Banff en la que recomendaba muy fuerte esta serie. Apenas llevaba 4 o 5 tomos y la verdad no dudé y me metí de lleno.
Enseguida este título se convirtió en uno de mis mangas de referencia. Un manga que he comprado religiosamente cada vez que ha salido un tomo nuevo. Y es que es una historia que me ha atrapado por varias cuestiones. El tratamiento de los personajes y las tramas, el calorcito que da en el corazón, y el apartado gráfico, que es excelente. Insomniacs parte de la base de dos estudiantes de instituto con problemas para dormir. Dos estudiantes, Ganta y Magari, que se encuentran en el antiguo y abandonado club de astronomía para poder echarse unas siestas. Dos personajes distintos, con personalidades diferenciadas que a pesar de todo consiguen conectar. Más allá del problema común del insomnio, Ganta y Magari se hacen muy amigos. Tanto que es inevitable el shipeo y, oh sorpresa, estamos hablando de un manga de romance, terminan siendo pareja. Esta trama de romance está perfectamente armada, siendo imposible no querer que acaben juntos, pero la historia continúa una vez que se declaran sus sentimientos y esto es lo más complicado en una historia de estas características. Seguir generando interés más allá de la resolución del conflicto principal. En este sentido, la mangaka trabaja perfectamente sus guiones para que nuestro interés no decaiga. La formación del nuevo club de astronomía, los viajes por los alrededores de la ciudad en busca de fotografías, la personalidad de cada uno, la enfermedad de Magari, y es que Magari nació con una enfermedad rara en el corazón, una premisa que sirve de excusa para crear tensión hasta prácticamente el final de la historia. Un manga que, a través de un dibujo con una composición y una narrativa acertadísimas, nos acerca a una serie de realidades cotidianas que aportan una riqueza absoluta a las tramas. No suelo ser especialmente amigo de las fotoplantillas, pero el uso de ellas por la mangaka no se queda en lo correcto. Sabe aprovechar perfectamente el contraste entre fondos y objetos y la expresividad de sus personajes. Además, un par de veces por tomo nos sorprende con unas splash pages con las que gracias a su talento artístico consigue deslumbrarnos. Quizás por la premisa y el género al que pertenece esta historia podría parecer algo simplona, sencilla, nada más lejos de la realidad. A pesar de su lectura ágil y fluida, gracias sobre todo a un trabajo de narrativa gráfica excepcional, el estudio de los personajes y las subtramas es muy profundo. Obviamente no voy a entrar en cómo termina. Un desenlace que nos ha tenido con los muñones en carne. Y es que la enfermedad de Magari siempre ha sido un contrapunto con el que la autora ha sabido jugar muy bien. Los últimos capítulos en los que se desarrolla este final de la serie están muy bien escritos. Bueno, como el resto de toda la serie. Solo decir que la experiencia ha sido todo un viaje y que estos personajes se van a quedar conmigo ya para toda la vida. Y sin dejar el Imperio del Sol Naciente, tenemos por aquí otro manga que también termina. Tengo por aquí los tomos 16 y 17 de este Rastros de Sangre de Shuzo Shimi. Con estos dos tomos damos también por cerrada esta magnífica obra de Shuzo Shimi. Una obra que también lleva acompañándome bastante tiempo y que ha conseguido sorprenderme desde sus primeros tomos hasta los últimos. Un cierre maravilloso a una obra que nos habla sobre la salud mental y las relaciones familiares. El maestro del mal rollo ha conseguido rubricar una obra que creo que va a ser considerada una de sus mejores obras. Tanto me ha gustado. Publicado originalmente en Japón por Shogakukan, es aquí también nuestra querida Milky Way que lo ha traído en este formato B6 de 208 páginas que salen por 9 pavos. Hablar de Rastros de Sangre es hablar de obsesiones, de relaciones familiares tóxicas, de atmósferas agobiantes, de mal rollo en general. Pero mal rollo desde una óptica esencial, trascendental y no solamente como mero escenario. La incomodidad aquí es parte de la trama. Nos acompaña prácticamente en cada página y consigue que aprendamos a disfrutar de este mal rollo. Porque además el trabajo de Shuzo Shimi, además de apoyarse en unos guiones muy sólidos, se apoya también en un trabajo gráfico excepcional. Una madre obsesiva, un hijo abducido. Una serie de giros y elipsis que confluyen en un todo que ya podemos decir es totalmente redondo. No es fácil desarrollar una obra tan visceralmente personal, reflejo de las obsesiones y las pasiones más bajas del propio autor. Una obra en la que se entremezclan una serie de temas tratados con una profundidad y una sinceridad en ocasiones abrumadoras. El estudio de personajes es prácticamente documental. Sus personalidades, sus rasgos psicológicos, sus manías y su forma de reaccionar ante determinadas situaciones superan los límites de la veracidad. Shuzo Shimi se sumerge así en las psiques de sus protagonistas para dotarles de una vida real, de una existencia que sobrepasa el papel y la tinta. Sin juzgar, aportando datos a base de elipsis, recuerdos y ensoñaciones, pero sin justificar tampoco en ningún momento alguna de sus acciones más reprobables. Personajes en ocasiones distorsionados por sus propios problemas de salud mental, por sus propias obsesiones que se disuelven en las propias obsesiones del autor, difuminando la línea entre la ficción y lo personal. Él mismo lo deja claro en ciertos textos que acompañan precisamente a estos últimos números, creando
intencionadamente o no, una relación conjunta entre ambos mundos. Todo ello con un arte espectacular. Rostros llenos de emociones, en un trabajo de expresividad alucinante, experimentación formal, vanguardismo, referencias artísticas propias y ajenas, un conocimiento detallado del lenguaje del cómic, una narrativa visual calmada, contemplativa, que se apoya más en el dibujo que en los textos, en muchos casos escuetos, de lectura ágil pero que invita a la observación. El maestro es capaz de transmitir a través de distorsiones imposibles, trazados eléctricos de las cintas, descomposiciones y demás recursos que los sitúan a la vanguardia del arte secuencial. Un dibujo en perfecta simbiosis con un guión calculado, plagado de idas y venidas interconectadas perfectamente, de sorpresas, giros y con un inicio y un cierre potentísimos. Maravillado me hallo. Cero sorpresas, eso sí. Desde el primer tomo hasta el último no he hecho más que flipar con el trabajo tanto de guión como gráfico del maestro Shimi. Y es que el final además me ha parecido tremendo. Me ha sorprendido muchísimo. Un cierre perfecto para una obra que nos lleva por unos caminos tremendamente farragosos que nos incomodan pero que hay que transitar. Por supuesto, le tengo que dar nuestro certificado de excelencia cósmica. Se trata de una obra que me va a acompañar toda la vida. Una obra a la que pienso volver una y otra vez. Una obra que no ha dejado de sorprenderme desde su inicio a su final. Y dentro ya del territorio nacional tengo por aquí este estupendísimo La Tierra Yerma de Carla Berrocal. Western sáfico que nos transporta a un mundo imaginado entre lo rural y lo fantástico. Una auténtica gozada. Y es que ya solo como objeto artístico esto es una cucada. Un diseño espectacular con ese magenta y ese amarillo y esas páginas del interior también en amarillo con tinta negra. Una pasada. Toda una experiencia estética sin apenas haber abierto el cómic. Pero es que lo que encontramos en su interior no desmerece en absoluto a lo que vemos en su exterior. Publicado originalmente aquí en España por Reservoir Books en este formato rústica de 184 páginas que sale por 21,90 €. Tengo que reconocer que no soy especialmente fan del western como género. Tuve mi momento, como todo el mundo, sobre todo de chico, que no me perdía una de indios y vaqueros. Reconozco el mérito que tiene el género, pero a mí me suele atraer un poco más cuando está entremezclado intencionadamente o no con otros géneros. Y es lo que sucede exactamente aquí en este cómic. Lo castellano se mezcla con el western, con el romance LGTB y con lo fantástico. Una mezcla perfecta. En serio, y es que ya lo avisaba Fati el mes pasado, estamos probablemente ante uno de los mejores cómics del año. Adentrarse en La Tierra Yerma es adentrarse en un mundo imaginado poblado por mujeres recias que luchan por su supervivencia. Las charras. Una historia de dos familias enfrentadas, de un mal ancestral y destructor encarnado en los sellos. Una historia de amor entre dos protectoras de la tierra. Todo ello narrado con un velo de sencillez que esconde muchísimo trabajo detrás. No hay nada más complicado que hacer que lo difícil parezca fácil. Los planos elegidos, la expresividad de los personajes, las frases lapidarias, las sentencias, la narrativa calculada al milímetro. Todo para que parezca que estamos ante una obra sencilla que esconde tras ella todo un nuevo universo creado por la autora. Un absoluto dominio del lenguaje del cómic, un absoluto dominio del género, el western, del que se escoge lo más identitario, lo más auténtico, para rechazar lugares comunes y tropos manidos y hacer unas mezclas explosivas casi alquímicas y al final conseguir regenerarlo, reinventarlo. Una estructura deconstruida que no solo no entorpece la lectura, sino que la enriquece. Una línea de trama directa, sencilla, pero que enmascara una miríada de detalles y que deja una estela brillante a su paso. Unos personajes recios, bien definidos, huyendo de estereotipos, unas páginas y unas viñetas para enmarcar, un diseño regio que nos transporta perfectamente a ese mundo de tierra y magia. Una línea cuidada, sencilla, que marca un estilo personal e inimitable. Y entre la excelencia gráfica y la mezcla perfecta de géneros, entre la narrativa pulcra y medida y la estructura de guión trabajadísima, tenemos toda una historia de amor y de duelo. Una historia con unos giros que nos han dejado con el culo en el suelo. Un romance lésbico que traspasa las fronteras de lo épico y que es capaz de enamorar a los propios dioses pobladores de esta tierra yerma. No te dejes engañar por su lectura ágil y sencilla, por su factor de entretenimiento, porque detrás de todo ello hay una multitud de capas que nos hablan de sororidad, supervivencia, familia, terruño y amor. Por la berraca sagrada, qué pedazo de obra. No me queda más remedio que darle nuestro certificado de excelencia cósmica. Y es que creo que esta Tierra Yerma lo tiene todo. Es entretenida, audaz, valiente, emocionante. La autora demuestra una maestría técnica y formal tremenda. Y sí, probablemente estemos ante una de las obras del año. Y venga, que os lo había prometido, tengo también por aquí un europeo, Piezas de Víctor L. Pinel. Europeo, pero de autor nacional. Y qué bonito cómic, oye.
Me ha encantado. Una serie de historias entrelazadas con un guión que tira de virtuosismo para contarnos una historia tremendamente humana. Me gustan a mí este tipo de juegos de guión, pero si además son con un pozo como el que trae esta obra, mejor que mejor. Miel sobre hojuelas. Publicado originalmente en Francia por Bamboo Editions, ha sido aquí Nuevo 9 que lo ha traído en este cartoné de 176 páginas que sale por 25 pavos. Y es que más allá del ejercicio de guión, que sí que está curradísimo, hay detrás todo un factor humano que a mí me ha llegado muy dentro. Y lo aplaudo tanto por la dificultad de un ejercicio de este tipo, como por la capacidad de contar una historia de amor o de amores sin caer en la cursilería. A lo largo de una serie de escenas vamos a ir conociendo a los personajes, cada uno vinculado a una pieza del tablero de ajedrez. Los peones, los alfiles, los caballos, las torres, la reina y el rey. Un simbolismo que funciona a la perfección y que hace que su guión brille por su inteligencia. Tenemos un guión brillante, tenemos unos personajes muy bien construidos, tenemos una serie de tramas que se entrelazan y que funcionan perfectamente como piezas de ajedrez. En medio de todo esto, como aglutinante, una de las historias, la de una anciana que vive en una residencia y que es visitada por un joven voluntario. Y es que tanto en esta historia como en el resto se nota la sensibilidad acusada del autor. Una obra coral en la que cada personaje cumple con un estereotipo vinculado, como decimos, a una pieza de ajedrez. Así contamos con las historias como la de una pareja que se va a casar, una chica a la que le cuesta el compromiso, un chaval popular de instituto y una chica un tanto nerd, un matrimonio de chicos que mantienen una relación a distancia, o un actor de telenovelas de éxito que quiere desligarse de su personaje. Todo ello con un sentido de la humanidad y de las relaciones interpersonales muy bien reflejado. Sin sentimentalismos fáciles, pero que consigue en algunos momentos que se nos escape una lagrimita. Historias de amor tal y como es el amor. El pegamento que nos mantiene unidos, pero también algo cruel y doloroso en muchos momentos. Un estudio sobre los sentimientos humanos muy bien llevado a cabo. Y es que además todo el trabajo de dibujo, color y narrativa acompaña perfectamente a la historia que se nos quiere contar. Un dibujo muy a la europea, pero con una personalidad muy marcada. Una narrativa exquisita, muy bien trabajada y a la que no le importa correr riesgos que no siempre vemos en el mercado franco-belga. La selección de las paletas de color utilizadas es todo un acierto, luminosas y muy acordes a lo que nos quieren contar estos personajes. Y es que más allá de las virguerías de guión, con alguna trama incluida, más allá de la acusada sensibilidad del autor, nos encontramos con unos personajes muy bien tratados. Uno de los grandes aciertos de esta obra, como lo es también el entramado de historias y cómo se relacionan entre ellas. Una auténtica obra de marquetería en la que cada pieza encaja perfectamente en el entramado final. Quizás por ponerle alguna pega a ese último capítulo explicativo que creo que no es necesario para comprender toda la historia. Sentido del humor, sensibilidad y sentimiento, unos personajes muy bien construidos y un perfecto conocimiento del lenguaje del cómic. De verdad que este TVO merece la pena. Espero ver más obras de Víctor como autor completo, porque la verdad este piezas a mí me ha enamorado. Venga, ya para terminar por hoy, como suele ser habitual, un fanzine, en este caso este Night Monsters de Sara Bea. Un fanzine que discurre entre el humor y el horror y que conseguirá sacarnos más de una sonrisa. Una locura, pero que muy loca. Publicado bajo el sello Underrain, es obviamente formato fanzine de unas 24 páginas que sale por 3,5 pavos. Con una gran capacidad para la creación de criaturas a caballo entre lo cookie y lo terrorífico, Sara Bea aprovechará para dar rienda suelta a un guión caótico, plagado de chistes de pedos, en el que el sentido del humor más transgresor se da de la mano con el terror. Con tintes de cuento popular urbano, vamos a ver una serie de personajes grotescos, estos monstruos nocturnos que buscan secuestrar niños para poder comérselos. Si algo me ha llamado la atención, además del humor desvergonzado y bizarro, es la capacidad para crear estos personajes. Muñecos diabólicos con sabor cookie, pero con un toque de horror muy bien llevado. Pues nada, otro mes de escándalo, como habéis podido ver. Y ojo, que no sé hasta cuándo voy a poder mantener este ritmo, porque es que 8 obras al mes son muchas obras. Voy a seguir fiel, eso sí, a mi compromiso de intentar traer un poquito de todo. Por eso no os preocupéis, que al final la variedad está al gusto, yo creo. Y si con estas reseñas he conseguido que os acerquéis a alguna de estas obras, oye, pues misión cumplida. Que de eso se trata, de acercaros un poco el cómic a vuestras pantallas, de haceros algunas sugerencias, de daros mi punto de vista y compartir mis inquietudes comiqueras. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentar ser felices.